Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta. Igualmente, bienvenidos de una manera muy cordial y con mucho amor a todas aquellas personas que nos están mirando de cualquier lado, y sabemos que lo están haciendo no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países también, sobre todo familiares y amigos de nuestros hermanos. Bienvenidos todos, es un gran placer estar juntos en este día para juntos compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más estamos en tu presencia, suplicándote que tú nos ayudes en este día para que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas, que abramos realmente nuestros corazones para no solamente oírla y no solamente inclusive entenderla, sino también aplicarla en nuestras vidas. Así que ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos otra vez aquí en el lobby de nuestra iglesia, aquí que estamos ubicados en Decatur, Georgia. Y seguimos con este estudio, no sé ustedes, pero a mí me ha parecido bastante apasionante, interesante este Éxodo, analizando y de una manera devocional en el sentido de que la aplicamos a nuestra vida a través de preguntas y respuestas, desde que salieron de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, ese largo caminar. Y este sería el estudio ya número 12. El estudio pasado estuvimos comenzando hablando de los 10 mandamientos dados por Moisés al pueblo, Dios usando Moisés al pueblo. Y esta es la segunda parte de ese estudio sobre los 10 mandamientos. Así que continúa Dios a través de Moisés entregando lo que serían las bases de esa nueva nación que se ha formado. Está en el proceso de tener ya su tierra, la tierra ahí que se conoce ahora como la Palestina, de Canaán, dada por Dios al pueblo de Israel, y es precisamente donde ahora está la nación de Israel, cumpliendo las profecías de que esto iba a ser para ellos. Y vamos a ver la historia, cómo continúa esto. Les llamo la atención de que este estudio va a ser un poco variado. Esto sí se va a parecer más a un estudio bíblico. Vamos a estar usando citas bíblicas del Nuevo Testamento también. Así que les invito a que tengan sus Biblias ahí a mano y que estemos al tanto porque es interesante lo que vamos a estar mirando sobre los 10 mandamientos y el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a ver, seguimos con los 10 mandamientos en el capítulo 20 del Éxodo y vamos a leer los versículos 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que este es un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, ya habíamos visto 3, que consiste, ¿en qué consiste? Es la primera pregunta, ya le iba a contestar. ¿En qué consiste el cuarto mandamiento? Bueno, está claro, ¿verdad? En tener el séptimo día, quiere decir el sábado, como un día de descanso total. Muy bien. Y en este mandamiento vamos a detenernos un poco porque aquí hay algunas confusiones sobre si los cristianos deben guardarlo o no guardarlo, y vamos a estar aclarando eso bíblicamente. Pregunta 2. Recordando el ministerio de Jesús en la tierra, ¿Él cumplió en su totalidad este mandamiento? Bueno, el Señor cumplió todos los mandamientos, pero realmente si leemos bien esto, que no se podía hacer nada de nada, y ahí no especifica, es precisamente no hacer nada, y nada es nada. Eso incluía incluso sanar gente. O sea que si pensamos así, el Señor sí lo incumplió. Claro, el Señor podía hacerlo y vamos a ver por qué. Pero vamos a ver Mateo 12, 1 al 8. ¿Qué dice ahí? Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Arrancar espigas, está trabajando, está violando el mandamiento. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y ellos estaban en lo cierto. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Qué interesante, ¿verdad? Pregunta 3. ¿Existe en el Nuevo Testamento alguna evidencia sobre si los cristianos tienen que guardar el sábado como día de reposo? Yo diría que para responder esta pregunta tenemos que darnos cuenta también de lo que ya Cristo hizo. Se imagina que con el día de reposo se dan cuenta de algo diferente. ¿Creen ustedes que el Señor hubiera estado faltando a cualquier otro de los mandamientos? Dando un falso testimonio. Bueno, no podía adulterar porque no era casado, pero fornicando, o mintiendo, o robando. ¿Verdad que no? Quiere decir que el día especial tuvo un tratamiento especial, y vamos a ver ahora. Ahora, ¿existe alguna evidencia de que los cristianos tenían que guardar el sábado? No. De hecho, es el único de los mandamientos que no fue confirmado en el Nuevo Testamento para ser guardado. No fue confirmado en ninguna de las palabras de Cristo, ni en las cartas de Pablo, y vamos a ver ahora que los demás sí. Fue confirmado que los cristianos debían de guardar el sábado. Y de hecho el mismo Señor no lo guardó y dijo que Él era Señor del sábado. Así que definitivamente con el sábado había algo distinto que el resto de los mandamientos. Es más, en Colosenses 2:16, el apóstol Pablo habla de que no se debe juzgar a los que guarden o no el día de reposo. Y claro, estamos hablando de que estaba entre judíos y muchos de ellos tenían la costumbre de guardar el sábado. Y el Señor, bueno, vamos a ver lo que dice el apóstol. El Señor a través del apóstol: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue por eso. Y lo que está queriendo decir es ni una cosa ni otra. En el caso de los judíos tenían esa tradición religiosa de guardar el sábado. Y el apóstol está diciendo, bueno, si alguno que se convirtió al cristianismo quiere seguir guardando el sábado, eso es asunto de él, no lo juzgues por eso. Pero tampoco juzgues al que no lo quiera guardar, porque no había que hacerlo. Distinto por completo a los demás mandamientos. ¿Estamos claros en eso? Así que cuando alguien nos diga que hay que estar guardando el sábado, hay una respuesta aquí. Bueno, pregunta. ¿Podemos entonces decir que este mandamiento fue dado específicamente para el pueblo judío como nación, no para nosotros? Definitivamente sí. Y es más, la misma Biblia lo confirma, aún en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. ¿Quién está hablando? Siervo en la tierra de Egipto, ni tú ni yo, los hebreos. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿a quién les mandó que guardaran el día de reposo? A los que sacó de Egipto, a ellos. Claro, ellos también les mandó el resto. Pero aquí está confirmando que fue para ellos. La diferencia está en que después los demás mandamientos se confirmaron de que debíamos también guardarlos menos este. Pregunta 5. Los primeros cristianos no se reunían los sábados como los judíos lo hacían en las sinagogas. ¿Se podrá confirmar esto bíblicamente en el Nuevo Testamento? Porque definitivamente ahora muy pocas iglesias que yo sepa se reúnen sábado, siempre es domingo, primer día de la semana. Y eso desde que hay historia, desde que se conoce de la iglesia lo está haciendo así, no el sábado. Ahora, hay algún texto que confirma que se empezó a hacer desde el principio por los mismos apóstoles, claro. Hebreos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Oye, se quejan ahora de que el pastor predica largo, y aquí fue hasta la medianoche con el discurso de Pablo. ¿Y qué día fue? No fue sábado, fue domingo. Pablo aprovechaba, igual que Cristo, los sábados para ir a la sinagoga cuando le predicaba a los judíos. Pero ya la iglesia era domingo, los sábados. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo y dedicaron ese día para reunirse. No es que lo hicieran un día de reposo, el domingo no es día de reposo.
El domingo es un día de celebración para estar en la iglesia juntos, como la iglesia hizo. Día del Señor, pero no un día de reposo. Igualmente, 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso había que los hermanos se reunían el primer día de la semana y dicen, además de las ofrendas que dan en la iglesia, sus diezmos, etc., separen una ofrenda especial para cuando yo pase a recogerlo. Y no ese domingo estar, vamos a recoger una ofrenda que viene el apóstol Pablo que va a llevar ayuda a otros necesitados. Háganlo ya. ¿Cuándo? Los domingos, porque cuando se reunían, ahí se recogían las ofrendas, como hacemos nosotros ahora. Lo hacemos. Pregunta 6. ¿Cómo podremos aplicar la verdad de que los cristianos no estamos obligados a cumplir el mandamiento de guardar el sábado? ¿Cómo pudiéramos aplicar esa verdad a la vida? Bueno, podemos aplicarla con gozo en la salvación que tenemos, que es por gracia y no por estar guardando religión. Realmente, si estamos reconociendo, el único de los mandamientos que tenía que ver con cumplir religión era esta del sábado. Además era con comportamiento moral, de ética cristiana. Bueno, de comportamiento. En aquel momento no era cristiano, pero después con Cristo cristiano. Era el único que tenía que ver con guardar religión, no por cumplir ayudando a nadie o haciendo algo que honre a Dios. Realmente, bueno, se honraba a Dios para ellos guardando ese mandamiento como religión. Pero ahora podemos aplicar esto en nuestra vida de gozarnos, que no hay que estar guardando ninguna ley para ser salvos. Mucho menos guardar un día, ni una fiesta, ni nada de estas cosas. Ni vestirnos de una manera, ni dejar de comer esto y aquello. Como algunos, bueno, que no comen ciertos alimentos porque era parte de la ley. Nosotros no estamos sujetos a ninguna de esas cosas. Y lo otro que podemos aplicar es que cada día es para el Señor. Ni sábado, ni domingo solamente. Todos los días lo hizo el Señor para que le gloriemos, para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que lo honremos. Amén. Así que de esa forma podemos aplicar esta enseñanza. Ahora, seguimos con el resto de los mandamientos. En el sábado nos detuvimos un poco más con varias preguntas, porque es un tema, entiendo, complicado para algunos. Yo realmente nunca tuve dificultad en entender esto, pero algunos sí. Y un poco los quieren obligar a tener que estar guardando cosas de los judíos, incluyendo guardar el sábado. O si no puedes comer esto. Imagínate un cubano como yo que le digan que no puede comer carne de puerco. Oye, eso está muy difícil. Bueno, Éxodo 20, 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que en esos versículos está el resto ya para completar los 10 mandamientos. Y lo que vamos a estar mirando con las preguntas que vamos a hacer ahora es confirmando que a diferencia del sábado, todos estos mandamientos sí fueron confirmados por Cristo, por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora bien, pregunta, en el versículo 12 está el 5.º mandamiento, ¿verdad? Que es honra a tu padre y a tu madre. Ahora, en él hay algo que le hace diferente de los demás. ¿Qué cosa es? ¿Qué le hace diferente a este mandamiento de los demás? Bueno, lo que le hace diferente es que es un mandamiento que tiene promesa. Los días se alargan para quienes honran a su padre y a su madre. Qué maravilla, ¿qué les parece? Así que es el mandamiento con promesa. Y lo que dijimos, vamos a estar haciendo esta pregunta en todos, ¿verdad? ¿Se hará mención especial de este mandamiento con el Nuevo Testamento? Sabemos quizás alguna memoria, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y en Efesios 6, del 1 al 3, cuando él está explicando los deberes del hogar. Se refirió al esposo, a la esposa, ahora se refiere a los hijos. Y cuando se refiere a los hijos, usa precisamente este mandamiento. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que es un mandamiento que el cristiano debe de cumplir. Pregunta 9. Si un padre, y esto tiene que ver con este de honra a tu padre, ¿ok? Si un padre ordena a su hijo a que desobedezca a Dios, si éste se niega a obedecerle, ¿estará violando este mandamiento?
Parece complicada la pregunta, ¿no? Porque aquí dice que debemos obedecerle, ¿qué dice? En todo. Ahora, si ese padre le está pidiendo al hijo que desobedezca a Dios, que deshonre a Dios, ¿qué creen? Si no obedece al padre, ¿está violando el mandamiento? Bueno, claro que no. Cuando cualquier padre pide a su hijo que desobedezca a Dios, la forma de honrar a ese padre es desobedeciéndolo. Porque obedeciendo al Padre de los cielos, le estamos honrando a Él. Así que hay que obedecerle, pero en el Señor. El texto lo dice. Obedecerle en el Señor. Si Él nos manda a desobedecer, no es en el Señor. ¿Entendieron el trabalengua? Sí, claro que no entendieron. Ustedes son gente inteligente. Próxima pregunta. En el versículo 13 está el sexto mandamiento, que dice: no matarás. ¿De qué manera el Señor Jesucristo lo confirmó? Bueno, lo confirmó llevándolo aún más allá en el Sermón del Monte. Así que el Señor Jesucristo va más allá. La idea inicial de este mandamiento es no matar, en el sentido de no asesinar a nadie, no tomarte la justicia por tu mano. Porque, por cierto, había una forma de ser justo, porque existía la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Existía la pena de muerte. Cuando las personas hacían ciertas cosas, había pena de muerte. Era la ley para el pueblo judío. Quiere decir que aquí no está hablando de no matar, de no tomar justicia, la ley. Está hablando de no asesinar a alguien, de tomarte la justicia por tu mano. Ahora, ¿confirma esto? Claro que lo confirma de una manera tremenda. Para el cristiano es más allá que asesinar a alguien. Más fuerte todavía. El mandamiento para los cristianos es más fuerte que esto. Mateo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos. Este mandamiento está hablando de esto. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Así que no solamente lo confirma, sino que lo hace más duro todavía. Requete contraconfirmado está este mandamiento. Ya no solamente matarlo a alguien, meterle un cuchillo, hacer algo, no es nada más que en la mente. Desearle un mal, insultarlo. Así que el mandamiento de cristiano es aún más fuerte. En el versículo 14 está el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. ¿De qué manera el Señor Jesucristo confirmó esto? Porque sí lo confirmó. Bueno, igualmente, llevó este tema del adulterio todavía más fuerte, más riguroso. Este mandamiento era sencillamente no acostarte con alguien que no fuera tu mujer, o con alguien que fuera casado. Pero no tenía nada que ver con lo que pasaba por tu mente. No era pecado. O sea, no faltaba a ese mandamiento si solamente pasaba en la mente y no lo llevaba a lo físico. Wow, pero Jesucristo fue más difícil todavía, fue más allá. Mateo 5, 27 al 28. Oíste que fue dicho, refiriéndose a este mandamiento: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fuerte. Aquí sí podemos decir que está libre de culpa, que tire la primera piedra. Por eso podemos llegar a la conclusión de que no hay quien cumpla 100% todas estas leyes. Vamos a llegar ahí, ok, pero gracias a Dios por la gracia de Dios, que nos perdona por fe. Porque cumplir esto al 100% es prácticamente imposible. Otra pregunta, en el versículo 15 está el octavo mandamiento: no hurtarás, no robarás. ¿Cómo el apóstol Pablo confirmó este mandamiento? ¿Cómo lo hizo? Bueno, en 1 Corintios 6, ahí está hablando Pablo, está explicando lo que era la vida vieja, que todo cristiano tiene que haber dejado atrás. Y en esa vida vieja habían cosas malas que hacíamos. Y vamos a ver qué está incluido en esa vida vieja. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, quiere decir ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que sí está confirmado porque está en la lista de las cosas que un cristiano no hace. Y que cuando las hace, porque cualquiera de nosotros puede cometer alguno de estos pecados en algún momento en la vida, pues pecó. Y tiene que pedir perdón, y tiene que arrepentirse, y tiene que rectificar su vida con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Así que claro que sí está confirmado. Y bueno, en esa lista incluye otras cosas. También, que sí, algunas de ellas, si se fijan, está hablando de idolatría y todas estas cosas, maldiciente, todo eso sí tiene que ver con otros mandamientos, pero otros no. Quiere decir que sí se espera, sí se exige una ética de vida para el cristiano. El hecho de que hayamos sido salvos por gracia, el hecho de que estemos sellados por el Espíritu Santo no es una licencia para vivir en pecado. Tristemente la realidad es que en algunos momentos de nuestra vida pecamos, desobedecemos, tarde o temprano, la carne nos gana, pecamos, pero no podemos vivir en el pecado, no podemos tener como costumbre, como estilo de vida ninguna de estas cosas, porque van en contra de la ley de Dios y un cristiano sencillamente no las hace, no las practica como estilo de vida. Puede fallar en un momento, claro que sí, pero pedimos perdón, y de eso hablamos en un mensaje hace poco en la iglesia. Cuando caminamos por la vida y cometemos errores, no podemos caminar por un valle de la sombra de la culpa, porque el Señor nos perdona. Muy bien. En el versículo 16 está el 9º mandamiento: no hablarás falso testimonio. Cristo confirmó esto. ¿Cómo Cristo lo confirmó? Bueno, en Mateo 15, 18 al 19, también como en la lista de las cosas que nos contaminan espiritualmente está incluido esto. Miren cómo dice Mateo 15, 18 al 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, no matarás, los adulterios, no adulterarás, las fornicaciones, los hurtos, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que sí está incluido ese pecado, como pecado, el faltar a ese mandamiento. Fíjense otra cosa que está incluido ahí. De nuevo habla de adulterio. Claro, la fornicación es tener sexo antes del matrimonio. O sea, que un soltero tenga sexo es fornicación. Está incluido. Por eso un cristiano verdadero, un joven cristiano, debe esperar al matrimonio para tener relaciones de intimidad con su novia. Si lo hace, está pecando. Está violando la ley de Cristo, no solamente del Antiguo Testamento. Bueno, el adulterio ya sabemos, ¿no? Serle infiel a la esposa o hacer que otra persona le sea infiel a su esposo o a su esposa. Eso es adulterio. Un cristiano no vive en ese estilo de vida. Y si comete ese terrible pecado, tiene que sentirse tan mal, tan miserable, que tiene que clamar al Señor por misericordia y pedir perdón. Ahora, en el versículo 17 está el 10º mandamiento. ¿Cuál es? No codiciarás. ¿Cómo Pablo confirma este mandamiento para los cristianos? También está confirmado por Pablo. Romanos 13:9. Igualmente, la lista de cosas que son parte del viejo hombre que tiene que haberse muerto. Tristemente no se murió completamente y sigue en la carne mortificando y a veces caemos, como dijimos. Pero ese viejo hombre ya no es el que nos gobierna. Por consiguiente, no podemos vivir en esa costumbre, en esos pecados. Y ahí está la lista. Y de nuevo, ahí está incluido otros mandamientos que ya vimos, ¿verdad? Porque bueno, ya este es el último. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Ahí está falso testimonio. No codiciarás. Ahí está, no codiciarás, que es el que estamos mirando. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. Así que una vez más, confirmado este 10º mandamiento. Todos están confirmados por Cristo, por Pablo en las cartas
excepto uno, el del sábado. ¿Estamos claros? Ahora esta ley fue dada por Dios al pueblo hebreo, fue necesaria para el cumplimiento de la ley y del orden en esa nación. Recuerden, repito, era una teocracia. Ahí no había un gobierno civil. Quiere decir que Dios mismo puso todas las leyes de comportamiento. Ahí está, si vamos a los detalles, que no están en Éxodo, pero están en otros libros del Pentateuco, está en detalle todo lo que hay que hacer, el trato al vecino, el trato al criado, el trato con las propiedades, qué pasa cuando alguien mentía, qué pasa cuando alguien robaba. Todo eso está ahí. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Sí, tuvo que ver con nosotros. Porque esa ley también supuestamente esa ley era para todo el mundo. Realmente el pueblo hebreo iba a ser el testimonio para todo el mundo. Entonces, ¿pero qué relación directa tiene esa ley con nosotros? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con nuestra salvación? Habrá que guardar esa ley para ser salvos. Vamos a ver qué dice Gálatas 3, 23 al 27. Pero antes que viniese la fe, anoten ahí, antes que viniese la fe, antes de que Cristo muriera por nosotros, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos encerrados en la ley y estábamos ahogados. Nosotros no, estamos hablando de la humanidad. Nosotros, cuando tú y yo nacimos, ya Cristo había muerto hacía 2000 años. Estamos hablando de la humanidad, del pueblo. De manera que la fe ha sido ayo, ha sido un guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, ya no necesitamos esa guía hacia la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por la ley. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué nos está diciendo aquí esto con el ayo, etcétera? Que así la ley fue como un ayo, fue una guía que nos llevó a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley comprobó que no podíamos cumplirla a un 100%. Quedó demostrado que cumpliendo la ley no íbamos a poder ser salvos nunca, porque íbamos a fallar. No una vez, sino muchas veces, inclusive íbamos a ser reincidentes. Vamos a confesar. Ahí donde está, levanta tu mano y dice, he sido reincidente en violar la ley de Dios, no una vez, sino muchas veces. Esa es la realidad. ¿Y a qué nos lleva eso? A darnos cuenta de que para cumplir esa ley hay que ser perfectos. Y tú no eres perfecto, y yo no soy perfecto. Por consiguiente, eso nos lleva a una sola opción para poder ser salvos. No puede ser por cumplir la ley porque vamos a fallar. Reconócelo, Dios lo sabía, Cristo lo sabía, por eso está diciendo, esa ley fue necesaria para que nos diéramos cuenta de que nunca íbamos a poder cumplirla, porque nunca íbamos a poder ser perfectos, porque somos humanos, somos imperfectos. El único que la pudo cumplir humano fue Jesucristo, porque es el Hijo de Dios. Nació de una virgen, ninguno de nosotros nació de la virgen, fue concebido del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros fue concebido del Espíritu Santo. Fue Cristo el Hijo de Dios, ni tú ni yo somos Cristo el Hijo de Dios. Solamente Él lo pudo hacer. Y lo hizo y fue perfecto. Y siendo perfecto recibió el castigo de nuestra paz, de nuestra salvación, cuando Él pagó por nuestros pecados. Él podía hacerlo, porque era el perfecto Hijo de Dios. Podía hacerlo porque al ser Hijo de Dios era todopoderoso también y podía morir por los pecados de todos. Ahora la ley nos llevó de la mano, fue nuestro ayo, nos llevó de la mano para que reconociéramos, que había una sola opción, y es la opción de recibirlo como regalo. No nos lo pudimos ganar. Porque siguiente es la más que podemos recibirla como un regalo. Ahora, Dios ha dicho que se lo va a regalar solamente a aquellos que pongan la fe en Jesucristo. ¿Entendimos bien eso, verdad? Por eso sin Cristo no hay salvación. El que diga que puede ir al cielo sin Cristo está diciendo que cuando llegue a la presencia de Dios le va a decir, yo tengo que entrar al cielo porque yo fui perfecto. Y Dios, que lo sabe todo, le va a decir a esa persona, perfecto de entrada,
tienes el descaro de en mi cara estarme diciendo mentira. Y ella va a decir, mira, un mandamiento decía no digas mentira, así que te descubrimos, yo soy perfecto, mentiroso. Así que por la ley, cumpliendo la ley, nadie puede llegar al cielo porque dice la palabra de Dios que uno se hace culpable cuando viola nada más que una vez, y hemos incumplido muchas veces. Eso se cumple hasta con la ley de los hombres. Tú violas la ley una vez y ya la violaste. Si estás manejando un carro y te vas a la luz roja y viene el policía y te paró y dice, no, no me puedes pasar nada, policía, porque esta es la primera vez. Y el policía te va a decir, si va a cumplir la ley. Ah, qué bueno, ¿es la primera vez que violaste la ley? Sí, pues es la primera vez que vas a recibir un ticket. ¡Pam! Y nos da el ticket. Y Dios es justo, Dios es perfecto, así que no podemos ir con esa delante de Dios, de que somos perfectos, que nosotros sí cumplimos la ley. Bien, hermanos, hasta aquí este estudio. Espero que haya sido de bendición a ustedes y vemos lo importante de lo que pasó en el Éxodo, no solamente desde el punto de vista histórico de esta historia llena de cosas interesantes, sino de enseñanza. Yo creo que esto, en cuanto a los 10 mandamientos, es uno de los puntos claves donde más enseñanza pudimos recibir y espero que la hayan recibido en este día. Bueno, Dios me les bendiga y seguimos adelante en nuestras vidas confiando en el Señor. Nos vemos, sí, nos podemos ver en el próximo devocional bíblico, porque aún no hemos llegado a la tierra prometida, ¿verdad? Seguimos en el Éxodo un poquito más. Dios me les bendiga a todos.